Le damos la bienvenida a este recorrido acerca de uno de los casos más perturbadores documentados en la historia de Yucatán. Te invito a que, antes de comenzar, nos indiques en los comentarios la hora precisa en la que escuchas esta narración y desde dónde nos ves. Nos intriga conocer en qué lugares y en qué horas del día o de la noche estos relatos documentados tienen presencia. Un registro que durante décadas estuvo olvidado entre documentos de los archivos parroquiales de la iglesia de San Cristóbal, ubicada en Tecax, reposa allí. Bautismos y funciones. Se trata de una serie de apuntes marginales redactados con tinta descolorida y fechados entre 1903 y 1909, los cuales describen sucesos que no fueron documentados por ningún cronista oficial. Rosa Esperanza Cárdenas Pacheco es la persona que se menciona con frecuencia en estas páginas. Nació el 23 de abril de 1885, en una hacienda situada a 12 kilómetros al sureste de Tecax, en Equenera. Los primeros registros la caracterizan como la hija más joven de Aurelio Cárdenas, el capataz de la hacienda San Jerónimo, y de Soledad Pacheco, una partera de renombre en la zona. En sus primeros años de vida, Rosa se crió en los extensos campos de Enequén, que iban más allá del horizonte. La familia Molina, una familia de terratenientes que había logrado acumular una importante fortuna con el auge del oro verde, era la dueña de la hacienda San Jerónimo. Las familias de los capataces vivían en casas de mayor tamaño próximo a la casa del patrón. De acuerdo con los relatos que el sacerdote local recopiló en 1920, Rosa había sido una niña especialmente silenciosa, que optaba por andar sola por los caminos que unían las distintas áreas de la hacienda. Los empleados la recordaban como una figura esbelta y pálida que surgía y se desvanecía entre las filas de plantas de Enequén, siempre con el mismo hípil blanco que su mamá le había tejido. La región yucateca vivió un periodo de prosperidad en esos años, económica sin igual por la solicitud global de fibra de encuen que se usa para producir sacos y cuerdas. No obstante, esta prosperidad económica no se manifestaba en el nivel de vida de los obreros, que seguían atados a un sistema de peonaje que los mantenía en situaciones parecidas a la servidumbre. La primera señal de que la vida de Rosa no iba bien surge en una nota escrita el 12 de octubre de 1903, cuando ella tenía 18 años. El padre Hilario Vázquez, que en ese momento era el sacerdote de Tecax, anotó al margen de un libro de defunciones lo siguiente: Rosa Cárdenas no asistió a misa por tercera semana consecutiva. Su madre pide oraciones especiales. Esta falta prolongada despertó la curiosidad del sacerdote, que conocía a Rosa desde que era una niña y sabía que ella era una devota feligresa que rara vez se ausentaba de los servicios religiosos. El padre Vázquez registró una anotación 2 semanas después de la primera visita que hizo a la hacienda San Jerónimo para comprobar cómo estaba de salud Rosa. En sus anotaciones relata que encontró a la joven en su habitación, que era un cuarto pequeño situado en el fondo de la casa familiar. De acuerdo con su versión, Rosa no contestaba a las preguntas que le hacían y se mantenía sentada al lado de la ventana, observando los campos de Enequén. Soledad Pacheco, la madre de ella, le informó al sacerdote que su hija no había hablado ni comido casi nada durante varias semanas, que le daba. Al principio, el padre Vázquez le dio esta conducta al hecho que en ese entonces se conocía como melancolía femenina, un estado que los doctores del tiempo vinculaban con las transformaciones que sufrían las mujeres al llegar a la edad de casarse. No obstante,
El sacerdote anota más adelante que vio marcas raras en Rosa en los brazos y el cuello de su madre, quien intentó aclarar que eran rasguños producidos por las plantas de Enequén cuando ella paseaba sola. A lo largo de los meses, las anotaciones del padre Vázquez se volvieron más frecuentes y minuciosas en lo sucesivo. En diciembre de 1903, registró que Rosa había empezado a articular palabras individuales en maya, lengua que su familia decía que nunca había estudiado formalmente. Los empleados mayas de la hacienda, al escuchar esas palabras, presentaron signos claros de preocupación y empezaron a no acercarse a la casa en la que vivía la chica. El padre Vázquez registró con creciente detalle una secuencia de sucesos durante el invierno de 1904. Inquietud. Rosa empezó a padecer episodios en los que no se movía durante horas, con los ojos abiertos y sin reaccionar a estimulación externa, a partir de enero de ese año. Rosa aparentaba estar totalmente desconectada del mundo que la rodeaba en esos lapsos de tiempo que su madre llamaba ausencias. No recordaba nada de lo que había pasado, y se cuestionaba el por qué las personas a su alrededor la miraban con expresión preocupada cuando volvía a su estado normal. En la fecha de febrero de 1904, Aurelio Cárdenas pidió que interviniera el doctor Ernesto Herrera, el médico más cercano. Este último tenía su consulta en la ciudad de Mérida, y con cierta frecuencia iba a las haciendas de la zona para cuidar a los integrantes de las familias dueñas. El 16 de febrero, el doctor Herrera arribó a San Jerónimo y estuvo 3 días valorando a Rosa. Sus conclusiones, las cuales fueron consignadas en una misiva dirigida al padre Vázquez, señalaban que la joven no mostraba síntomas de enfermedad física evidente. No obstante, aconsejaba conservarla bajo vigilancia continua debido a lo que él llamó cambios en el temperamento nervioso. La primavera de 1904 significó el comienzo de una nueva etapa en la situación de Rosa. De acuerdo con los registros de la parroquia, la chica empezó a levantarse en las primeras horas de la mañana y a andar sin zapatos por los terrenos de la hacienda. Los empleados que trabajaban de noche informaron que la habían visto ir en dirección a una parte concreta de la propiedad, un cenote natural que se encuentra cerca de 500 metros de la casa principal. Este cenote era un sitio que los mayas consideraban sagrado y que, después de la puesta del sol, rara vez visitaban. Localmente se le conocía como Chenja. Las caminatas nocturnas de Rosa al cenote se volvieron un hábito que se mantuvo durante semanas. Su padre trató de evitar que ella saliera al principio, asegurando las puertas de la casa. Sin embargo, Rosa siempre lograba salir, incluso cuando sus padres tenían las llaves. Aurelio Cárdenas, en una oportunidad, siguió a su hija desde lejos y vio que ella se sentaba en el borde del cenote y se quedaba allí durante horas, aparentemente hablando con alguien, a pesar de que no había ninguna otra persona ahí. Cuando Rosa alcanzó la edad de 19 años en abril de 1904, su comportamiento cambió nuevamente. Interrumpió las caminatas nocturnas al cenote. Sin embargo, empezó a demostrar un conocimiento minucioso acerca de acontecimientos que habían tenido lugar en la hacienda antes de su llegada al mundo. Rosa nombraba a los empleados durante las charlas familiares, que habían muerto hace años. Describía de manera precisa los lugares en los que se habían ocultado o enterrado objetos décadas antes, y contaba sucesos que, según se decía, solo conocían las personas que ya no estaban vivas. El padre Vázquez, intrigado por las historias que había oído de Rosa, optó por comprobar algunos de los detalles que le había mencionado. En mayo de 1904,
Cárdenas y él realizaron una excavación en un sitio particular del jardín trasero de la casa, donde Rosa dijo que había un cofre de madera enterrado, ciertamente a una profundidad de... Hallaron una caja de madera a unos 100 centímetros que contenía documentos personales y algunas monedas de plata que habían sido del capataz anterior de la hacienda, quien había muerto una década antes del nacimiento de Rosa. Esta revelación generó una gran preocupación en la familia Cárdenas y en el propio padre Vázquez, que empezó a contemplar la posibilidad de que Rosa estuviera atravesando fenómenos que iban más allá de su entendimiento teológico habitual. No obstante, el sacerdote optó por mantener estos acontecimientos en secreto y siguió registrándolos solamente en sus notas personales, sin notificar a sus superiores de la iglesia. Rosa instauró una nueva costumbre en el verano de 1904, lo cual preocupó especialmente a su madre. Empezó a recolectar pequeños elementos que hallaba en varios sitios de la hacienda. Piedras de formas raras, ramas secas, pedazos de tela vieja y trozos de huesos animales. Los ordenaba en su cuarto con mucha atención, formando complicados patrones geométricos que parecía que seguían algún tipo de lógica que solo ella entendía. Rosa sufría episodios de agitación extrema que se prolongaban por varias horas cuando su madre trataba de quitarle estos objetos. La conducta de Rosa se tornó más incierta en agosto de 1904. En ciertos días, él se mantenía completamente normal, ayudando en los quehaceres del hogar y hablando con sus padres de manera natural. En otras ocasiones, en cambio, se encerraba en su cuarto y no salía durante hasta 48 horas. A lo largo de estos confinamientos, los voluntarios, los integrantes de su familia podían oír que hablaba sin parar, pero cuando intentaban escuchar a través de la puerta, las palabras que decía no eran de ningún idioma conocido. Un acontecimiento que el padre Vázquez consideró crucial en el caso de Rosa ocurrió durante el otoño de 1904. Rosa se presentó de manera inesperada en el templo, tras varios meses sin aparecer. Durante una misa matutina en la iglesia de Tex el 23 de septiembre. Su apariencia había variado de manera significativa. Había experimentado una pérdida significativa de peso. Sus ojos lucían una expresión distante y vidriosa, según describió el sacerdote, mientras que su cabello se había vuelto gris prematuramente. Rosa se mantuvo callada y sentada durante la misa hasta que llegó el instante de la consagración. En ese momento, de acuerdo con los relatos de los feligreses presentes, se puso de pie abruptamente y empezó a caminar hacia el altar, hablando en maya con voz alta y nítida, los términos que, según la interpretación posterior de algunos trabajadores mayas presentes, lo que dijo hacía alusión a las aguas que esconden secretos y a los huesos que piden justicia desde lo profundo. El padre Vázquez trató de tranquilizar a Rosa y guiarla hacia la sacristía, pero ella se opuso con una fuerza que parecía excesiva para su condición física, que aparentaba ser débil. Al final, Rosa se fue corriendo del templo y no volvió a su casa hasta 3 días más tarde. Durante este tiempo fue observada por distintos empleados de haciendas cercanas recorriendo los caminos rurales, siempre hacia aguadas naturales o cenotes de la zona. Cuando Rosa volvió a la hacienda San Jerónimo, su salud mental parecía haberse agravado. Ya no identificaba de manera constante a sus progenitores y oscilaba entre lapsos de lucidez y episodios en los que daba la impresión de interactuar con individuos invisibles. Soledad Pacheco, su madre, empezó a pensar que su hija podría estar bajo la influencia de algún
solicitó al padre Vázquez que llevara a cabo un exorcismo, debido al tipo de espíritu maligno. El padre Vázquez, formado en el Seminario de Mérida y perteneciente a las costumbres más conservadoras de la Iglesia Católica, al principio se mostró renuente a llevar a cabo un ritual de exorcismo. No obstante, lo convencieron los sucesos que observó en las semanas posteriores de que el caso de Rosa necesitaba una intervención espiritual excepcional. Registró varios sucesos que consideraba sobrenaturales en octubre de 1904. Rosa hablaba en lenguas que ningún familiar suyo sabía. Mostraba un conocimiento detallado de la historia personal de individuos a los que nunca había visto, y vivía episodios en los que su cuerpo permanecía rígido en posiciones físicamente inviables durante mucho tiempo. El 31 de octubre de 1904, el primer intento de exorcismo se llevó a cabo en la habitación de Rosa, en la vivienda familiar. El seminarista Pedro Alonso y Soledad acompañaron al padre Vázquez. Pacheco, que sería la testigo mujer del ritual. Rosa aparentaba estar dormida durante las primeras horas del procedimiento, sin reaccionar a las oraciones y conjuros que el sacerdote recitaba. No obstante, alrededor de la medianoche, empezó a tener convulsiones fuertes que se extendieron hasta que salió el sol. Si te gusta la historia y quieres colaborar con el canal con una donación de cualquier monto, simplemente haz clic en el botón de gracias. Esto será útil al canal para seguir subiendo historias. El padre Vázquez reconoció que Rosa, durante estas convulsiones, decía palabras en latín arcaico y también expresiones mayas que aludían a rituales de la antigüedad vinculados con sacrificios humanos. El sacerdote registró que Rosa, en distintos momentos de la noche, relató con exactitud la localización de restos humanos sepultados en diversas zonas de la región. Esta información fue confirmada más tarde por las autoridades civiles cuando llevaron a cabo excavaciones de exploración. Durante 3 días seguidos se llevó a cabo el exorcismo, después del cual Rosa entró en un estado de profunda inconsciencia que se prolongó durante una semana entera. En este tiempo, su respiración se volvió tan tenue que su familia pensó en varias ocasiones que había muerto. El padre Vázquez se quedó al lado de su lecho durante gran parte de este tiempo, dándole los sacramentos adecuados y registrando cualquier alteración en su estado. El 8 de cuando Rosa por fin despertó. Su personalidad parecía haber cambiado por completo en noviembre de 1904. Se sentía confundida por la preocupación manifiesta de su familia y ya no recordaba lo sucedido en los meses previos. En un lapso de varias semanas fue recuperando poco a poco su peso y su aspecto físico se normalizó. No obstante, el padre Vázquez notó que aún conservaba algunos comportamientos que le parecieron preocupantes. No se acercaba en absoluto al cenote Chenja, rehusaba andar sola por los caminos de la hacienda y sentía ataques de pánico cuando oía conversaciones en maya. La calma superficial que se produjo después del exorcismo duró unos 3 meses. Rosa retomó sus actividades habituales durante este tiempo. Hasta empezó a tener visitas de Joaquín Mendoza, un joven comerciante de Enequén, que había manifestado su interés en pedirle la mano para casarse con ella. La familia de Rosa percibió en este vínculo una oportunidad para que su hija volviera a estar completamente normal y estuviera en la vida familiar estable que habían querido para ella. No obstante, en febrero de 1905, Rosa empezó a mostrar otra vez síntomas parecidos a los que había presentado el año anterior. Esta vez, los episodios se distinguieron por terrores nocturnos, en los que ella despertaba gritando y decía que las voces del agua la llamaban todo el tiempo.
De acuerdo con las notas del padre Vázquez, Rosa relataba sueños repetidos en los que estaba paseando por túneles subterráneos inundados, en los que oía súplicas y lamentos de individuos que habían fallecido ahogados. A causa de las acciones erráticas de Rosa, la relación con Joaquín Mendoza se deterioró de manera rápida. El joven comerciante, quien al principio había demostrado entender los problemas de salud de su prometida, empezó a manifestar incertidumbres acerca de la conveniencia de seguir con el compromiso matrimonial. Luego de observar uno de los episodios nocturnos de Rosa, en marzo de 1905, Joaquín optó por romper para siempre el noviazgo y se fue de la región para fundar su empresa en la ciudad de Campeche. El estado anímico de Rosa se vio seriamente afectado por la negativa de Joaquín Mendoza. De acuerdo con las anotaciones del padre Vázquez, la joven tomó esta separación como una confirmación de que su destino era estar sola y apartada del mundo normal. A lo largo de las semanas posteriores, Rosa cultivó una obsesión con los espejos y las superficies reflectantes, dedicando horas a observarse la cara y asegurando que veía en ella rasgos que no le correspondían. En abril de 1905, Rosa empezó a mostrar una conducta que causó una gran preocupación en su familia. Comenzó a rechazar de manera sistemática cualquier forma de contacto físico con otros. Rosa respondía con convulsiones violentas y gestos de dolor, como si el contacto humano le hiciera sufrir físicamente, cuando sus padres trataban de abrazarla o tomarla de la mano. Esta resistencia al contacto se fue ampliando poco a poco a los objetos que habían sido tocados por otros recientemente. Personas forzándola a emplear solamente utensilios y prendas que ella misma había limpiado y purificado a través de rituales que parecía haber creado de manera espontánea. El padre Vázquez registró una sucesión de acontecimientos durante el verano de 1905 que le parecieron especialmente inquietantes. Rosa había adquirido la habilidad de estar bajo el agua por periodos más largos que los límites habituales de resistencia humana. En varias oportunidades, la hallaron totalmente sumergida en el pozo de agua los miembros de su familia. Proveía a la casa, donde se mantenía inmóvil durante varios minutos antes de salir sin presentar señales de problemas respiratorios. Estos episodios de inmersión prolongada se daban al mismo tiempo que Rosa mostraba cambios de comportamiento drásticos. Después de cada inmersión, guardaba silencio por horas. Sin embargo, cuando al fin hablaba, contaba relatos pormenorizados acerca de personas que habían fallecido ahogadas en cenotes de la zona en décadas pasadas. Estos relatos contenían nombres concretos, situaciones de las posiciones precisas de los cuerpos y fallecimientos, datos que Rosa no habría podido obtener por medios normales. El padre Vázquez optó por corroborar la autenticidad de estas historias, revisando los registros parroquiales más viejos y hablando con los residentes de mayor edad del área. Para su asombro, se dio cuenta de que la mayor parte de las historias contadas por Rosa eran sobre sucesos verdaderos que sucedieron antes de que ella naciera. Rosa brindó detalles en ciertos casos que permitieron identificar restos humanos que habían estado desaparecidos a lo largo de años, lo cual generó una gran preocupación entre las familias de los afectados y las autoridades locales. El padre Vázquez dijo que Rosa atravesó la crisis más grave de su estado en agosto del año 1905. Una noche especialmente calurosa, Rosa se esfumó de su hogar sin dejar huella clara de cómo había salido, teniendo en cuenta que su padre había cerrado todas las ventanas y puertas antes de irse a dormir. Se amplió la búsqueda. A lo largo de 3 días,
y participaron empleados de diversas haciendas aledañas, autoridades locales y voluntarios de las comunidades mayas vecinas. Finalmente, Rosa fue hallada en la parte más profunda del cenote Chenja, vestida totalmente y sentada, como si hubiera estado meditando sumergida. Rosa estaba inconsciente cuando la rescataron, pero respiraba con normalidad y no mostraba señales de haber permanecido bajo el agua durante un largo período de tiempo. No obstante, su piel y su temperatura corporal eran inusualmente bajas. Había obtenido un color azulado que no se desvaneció por completo durante varios días. Rosa se mantuvo en un estado de letargo severo durante las semanas posteriores a este suceso. Dormía entre 16 y 18 horas al día y mostraba escaso interés por la comida o las actividades que antes le proporcionaban satisfacción. Cuando se encontraba despierta, solo hablaba en susurros y eludía a mirar a la gente que trataba de hablar con ella. Rosa parecía estar escuchando, según observó su madre, sonidos que nadie más podía oír, girando la cabeza de repente en direcciones concretas y manteniendo expresiones de gran concentración. Rosa, en septiembre de 1905, experimentó una nueva manifestación de su condición, que el padre Vázquez consideró la más perturbadora hasta entonces. Empezó a trazar mapas pormenorizados de túneles subterráneos que, supuestamente, unían diversos cenotes de la zona. Estos dibujos contenían medidas exactas y detalles sobre la profundidad de los túneles y señales indicadoras que señalaban lugares concretos donde Rosa aseguraba que había objetos de importancia, ya fueran sumergidos o enterrados. Los mapas elaborados por Rosa revelaban una comprensión geológica y técnica que superaba en gran medida su nivel de educación. Se referían a capas de roca, ríos subterráneos y formaciones de cal que exigían un conocimiento especializado sobre la geología de Yucatán. Cuando el ingeniero que supervisaba trabajos de Vázquez vio estos dibujos, construcción en haciendas de la zona, el experto aseguró que las representaciones eran geológicamente exactas y reflejaban características reales del subsuelo de la región. Rosa pidió a su familia que la llevaran a ver todos los cenotes que estaban indicados en sus mapas en el mes de octubre del año 1905. En estas visitas practicaba rituales individuales que comprendían oraciones en maya, ofrendas de comida y flores, así como periodos de meditación silenciosa que se extendían por varias horas. Los empleados mayas, quienes en ocasiones la acompañaban. En estas exploraciones se informó que Rosa parecía estar en contacto con entidades invisibles y que los cenotes reaccionaban a su presencia modificando el color del agua y alterando los ruidos ambientales. La fase final de la condición de Rosa comenzó en el invierno de 1905. A lo largo de este tiempo, sufrió una significativa transformación física. Su pelo se volvió totalmente blanco. Su peso bajó drásticamente y sus ojos adquirieron un aspecto opaco que le confería un aire fantasioso. Rosa, a pesar de estos cambios en su cuerpo, mostró una paz emocional y una lucidez mental que no había expresado en años previos. En diciembre de 1905, Rosa manifestó a su familia que quería hacer un último viaje a todos los cenotes que había recorrido en los meses precedentes. Esta peregrinación duró 2 semanas y comprendió paradas en 12 cenotes distintos, ubicados en una zona de alrededor de 50 kilómetros cuadrados. Rosa se quedaba durante cada visita. Con el cenote como compañía, desde la salida del sol hasta el ocaso, llevando a cabo actividades que su familia no lograba entender del todo,
pero que parecían darle una sensación de paz y propósito. Chenha fue el último cenote al que Rosa llegó durante esta peregrinación, el mismo en el que la habían hallado sumergida meses atrás. Esta vez, Rosa fue al cenote con su madre únicamente y se quedó allí durante 3 días seguidos. De acuerdo con la declaración de Soledad Pacheco, en este lapso, Rosa relató historias detalladas acerca de cada individuo que había fallecido en los lotes de la zona en los últimos 50 años, incluyendo las circunstancias en que murieron, los nombres de sus familias y mensajes particulares que quería comunicar a su descendencia. Rosa le informó a su madre el 28 de diciembre de 1905 que había cumplido con la tarea que se le había asignado y que al fin podría relajarse. Esa noche, Rosa se adentró en el cenote Chena de manera voluntaria y ya no volvió a salir. Al día siguiente, buzos especializados de Mérida recuperaron su cuerpo y hallaron que Rosa había muerto sentada en el fondo del cenote, rodeada de objetos personales que había dejado como ofrendas durante sus visitas anteriores. El padre Vázquez anotó que el sepelio de Rosa estuvo rodeado por condiciones climáticas fuera de lo común para la estación del año. En el cementerio de Tecax, durante el entierro, solo llovió intensamente sobre la zona. Del cementerio, en tanto que las áreas a su alrededor se mantuvieron totalmente secas. Los presentes en el funeral, que abarcaban a empleados mayas de la región completa, informaron haber oído canciones rituales tradicionales que parecían surgir del subsuelo, a pesar de que no había un conjunto de cantores en la ceremonia. Los cenotes de la zona presentaron transformaciones luego de la muerte de Rosa, las cuales los pobladores locales consideraron que estaban asociadas con su defunción. Los océanos de Chenha, que anteriormente habían sido diáfanas, adquirieron una tonalidad azul fuerte que se mantuvo por varios meses. Otros cenotes de la región presentaron cambios en sus niveles de agua, con algunos secándose por completo y otros llenándose hasta el punto de desbordarse. Sin embargo, no había una justificación climática o geológica clara para tales alteraciones. Las autoridades civiles llevaron a cabo indagaciones en las ubicaciones indicadas en los mapas que Rosa dibujó en enero de 1906. Estas excavaciones descubrieron vestigios humanos de varios individuos que se habían extinguido durante las décadas pasadas. Los restos fueron identificados a través de las declaraciones de los parientes que durante años habían estado buscando a estas personas y objetos personales hallados junto a los cuerpos. En todos los casos se verificó que las localizaciones que Rosa había señalado en sus mapas eran precisas, lo cual dejó una huella profunda tanto en la gente local como en los funcionarios. Los progenitores de Rosa, aplastados por el suceso extraordinario que habían, decidieron dejar la hacienda de San Jerónimo y mudarse a la ciudad de Mérida, con la esperanza de hallar paz y anonimato. No obstante, la historia de Rosa siguió teniendo un impacto en la región durante años después. Los empleados de las haciendas cercanas informaron que, durante los recorridos nocturnos por los senderos que unían a varios cenotes en noches de luna llena, observaron con frecuencia a una figura femenina vestida de blanco. En marzo, el padre Vázquez finalizó los documentos del caso de Rosa. De 1906 de llevar a cabo entrevistas finales con testigos y reunir más testimonios de individuos que conocieron a la joven en vida. Los resultados de su investigación, redactados en un informe confidencial dirigido al obispo de Yucatán, mostraban que Rosa había atravesado un fenómeno que superaba el alcance de la teología tradicional y cuya investigación exigía del análisis más detallado por parte de expertos en fenómenos místicos. En el año 1923, 18 años después de que Rosa falleció,
un grupo de investigadores de la Universidad Nacional llevó a cabo una investigación antropológica acerca de las costumbres funerarias en los cenotes yucatecos. A lo largo de esta investigación, los científicos realizaron entrevistas a residentes longevos de Tecax y registraron numerosos relatos sobre Rosa Cárdenas y los sucesos extraordinarios vinculados con su vida y su muerte. Están archivados en la biblioteca universitaria, bajo la categoría de material de consulta restringida, estos testimonios que forman parte de una tesis doctoral debido a su índole cuestionable de su contenido. En 1931, mientras se realizaban trabajos de renovación en la iglesia de Tecax, los trabajadores descubrieron un cofre de metal que estaba sepultado debajo del altar principal. Los documentos personales del padre Vázquez estaban en el cofre, incluyendo sus anotaciones completas sobre el caso de Rosa Cárdenas, copias de los testimonios obtenidos durante las pesquisas y fotos de los mapas que la joven había esbozado. Además, se descubrió una carta sellada en la que el padre Vázquez, daba indicaciones minuciosas para hallar más pruebas que había escondido en determinados lugares de la región. El hallazgo de una cámara subterránea natural, situada cerca de 2 kilómetros del cenote Chenja, fue el resultado de las instrucciones dadas por el padre Vázquez. En esta cámara había una colección de objetos ceremoniales mayas, restos humanos de diferentes épocas históricas y grabados en las paredes que parecían contar relatos sobre rituales vinculados a sacrificios acuáticos. Los arqueólogos que investigaron este lugar concluyeron que fue empleado de manera ininterrumpida durante más de 500 años, desde el tiempo prehispánico hasta comienzos del siglo XX. Los ingenieros hallaron que el trazado inicial de la carretera, cuyo objetivo era unir Tec con las poblaciones aledañas, cruzaba directamente por encima de varios cenotes indicados en los mapas de Rosa, mientras estaban trabajando en su construcción en 1942. Cuando los empleados trataron de drenar estos cenotes para que la construcción fuera más sencilla, enfrentaron problemas técnicos inexplicables. Las bombas de agua funcionaban de manera irregular. Los niveles de agua oscilaban sin una razón aparente, y varios empleados informaron haber oído voces y cantos que venían del fondo de los cenotes. Los problemas durante la construcción de la carretera se extendieron por meses, lo que generó atrasos importantes y gastos presupuestarios adicionales que llevaron a las autoridades a cambiar el diseño original de la vía. Roberto, el ingeniero principal del proyecto. Medina registró estos inconvenientes en reportes técnicos que contenían menciones concretas a los fenómenos anómalos detectados en los cenotes de la zona. Estos informes, que permanecieron clasificados durante décadas, fueron almacenados en los archivos del Ministerio de Obras Públicas. Con el propósito de investigar sistemas de cavernas subacuáticas, un grupo de espeleólogos franceses llevó a cabo expediciones de exploración en los cenotes de Yucatán en 1953. A lo largo de sus inmersiones en el cenote Chenja, los buzos hallaron una red de túneles que coincidía a la perfección con los croquis que Rosa había hecho casi medio siglo antes. Se halló en la cámara funeraria más profunda un cuarto funerario que guardaba restos humanos organizados en patrones ceremoniales complejos y objetos personales que se determinaron como de Rosa Cárdenas. Los restos de Rosa estaban ubicados en el centro preciso de la cámara funeraria, rodeados por ofrendas, según documentaron los espeleólogos franceses, que contenían flores preservadas de un modo misterioso, trozos de huipils elaborados a mano y diminutas estatuillas de jade que aparentaban simbolizar divinidades mayas del agua.
La manera en que estos objetos estaban dispuestos seguía patrones geométricos iguales a los que Rosa había diseñado en su cuarto durante los episodios de su enfermedad. Luego de que se presentaran varios sucesos en los que turistas y visitantes informaron, las entidades municipales de Tecax optaron por cerrar indefinidamente el acceso al cenote Chenja en 1958. Vivencias inquietantes en el sitio. Estos sucesos incluían ver figuras humanas bajo el agua, oír voces de mujeres que llamaban desde las profundidades y sentir que estaban siendo observados por entidades invisibles. La última anotación oficial acerca del asunto de Rosa Cárdenas es de 1962, año en el que el Archivo Diocesano de Yucatán categorizó todos los documentos vinculados a su historia como material de consulta eclesiástica reservado. Esta categorización implicó que el acceso a estos documentos se vio restringido solo a los investigadores que están autorizados por las autoridades religiosas de mayor rango, eliminando así la historia de Rosa del conocimiento público en general. No obstante, en las comunidades mayas de la zona de Tecax, el recuerdo de Rosa Cárdenas perduró por medio de tradiciones orales que se pasaron de una generación a otra. Los ancianos de estas comunidades conservaron la historia de la mujer que conversaba con las aguas, integrándola a sus narraciones sobre los espíritus protectores de los cenotes y la relevancia de conservar el respeto por estos sitios sagrados. Durante las décadas posteriores, los empleados de las haciendas enqueneras siguieron informando sobre observaciones ocasionales de una figura femenina vestida de blanco cerca de los cenotes. Con el tiempo, estos reportes se hicieron menos frecuentes, pero jamás dejaron de existir. Los testimonios más actuales son de 1967, cuando un grupo de arqueólogos que investigaban la zona informó haber oído cantos ceremoniales, que vienen del área donde el cenote Chenja estaba situado antes. Los investigadores hallaron que el cenote Chenja había sufrido alteraciones geológicas naturales que habían cerrado del todo su acceso desde la superficie durante una última expedición arqueológica en la región, en 1968. Las rocas calcáreas se habían movido, formando una barrera natural infranqueable, como si la Tierra hubiera tomado la decisión de proteger los secretos que reposaban en las profundidades. Los habitantes de Tecax continuaron su desarrollo habitual durante las décadas siguientes, a medida que nuevas generaciones emergieron y empezaron a olvidar los sucesos extraordinarios que caracterizaron los primeros años del siglo XX. La competencia de fibras sintéticas hizo que las haciendas enqueneras comenzaran a disminuir, y muchas propiedades viejas fueron abandonadas o transformadas en lugares turísticos. La hacienda San Jerónimo, en la que Rosa había pasado su desgraciada vida, fue desocupada en 1971, tras la muerte de sus dueños finales. Se mudarán permanentemente a la Ciudad de México. La naturaleza empezó a apoderarse gradualmente de las edificaciones, cubriéndolas con flora tropical, hasta que se transformaron en ruinas apenas identificables entre la selva baja yucateca. No obstante, en las comunidades locales, los cenotes de la zona conservaron su fama como sitios que demandaban un respeto y una precaución excepcionales. Los guías de turistas que comenzaron a trabajar en la zona durante los años 70 aprendieron con rapidez a evitar hablar de las historias más inquietantes vinculadas a estos lugares, optando mejor por concentrarse en elementos geológicos y arqueológicos que no sean tan perturbadores para los visitantes. Como parte de un programa para preservar la historia diocesana, en el año 1969 se trasladaron los archivos parroquiales de Tecax
a un almacén central ubicado en Mérida. A lo largo de este procedimiento, los documentos vinculados a Rosa Cárdenas fueron apartados de los demás archivos y guardados en una sección exclusiva, designada para situaciones extraordinarias en las que permanecen hasta hoy, y solo se puede acceder a ella con la autorización de las autoridades eclesiásticas superiores. Poco a poco, la historia de Rosa Esperanza Cárdenas Pacheco se volvió una leyenda local que las familias del área se comunicaban en murmullos. Una narrativa que mostraba los enigmas profundos que todavía permanecían en las aguas subterráneas de Yucatán. Para aquellos que conocían a fondo su historia, Rosa simbolizaba la conexión inexplicable entre el mundo visible y las fuerzas ancestrales que seguían teniendo un impacto en la existencia de las comunidades mayas. A lo largo de las siguientes décadas, los cenotes de Tekax continuaron siendo visitados por investigadores, turistas y residentes locales. Sin embargo, no volvieron a ocurrir los sucesos extraordinarios que habían marcado la época en que Rosa transitaba entre ellos. Como si su ausencia hubiera sido necesaria para mantener una puerta entre dos realidades, puso fin de forma definitiva a una etapa de la historia secreta de Yucatán. En estos días, los escasos residentes longevos de Tekax que todavía rememoran las historias acerca de Rosa Cárdenas, solo las comparten con su familia más cercana, sosteniendo así una tradición oral que conserva la memoria de acontecimientos que retaron las interpretaciones tradicionales. Para estos individuos, Rosa no fue solo una joven que atravesó problemas de salud mental, sino un puente entre dos mundos que llevó a cabo una misión cuya naturaleza exacta sigue siendo uno de los secretos mejor escondidos de la península yucateca. Los documentos que dan cuenta de su historia están sellados. La hacienda en la que residió se ha visto reclamada por la selva, mientras que los cenotes han recuperado su antiguo silencio. Algunos pobladores de la zona sostienen que, aun en las noches calladas de luna llena, cuando el viento sopla con suavidad sobre las aguas de los cenotes de Tekax, todavía se puede oír un eco lejano de una voz de mujer que murmura secretos de épocas pasadas, desde las entrañas de la tierra. Hasta el momento, nadie ha podido explicar de manera integral qué fue lo que Rosa Cárdenas vivió realmente en aquellos años extraordinarios a inicios del siglo XX. Su historia subsiste como un testimonio de los enigmas que aún se encuentran en las zonas más antiguas del planeta, aguardando tal vez a que alguien más tenga el valor y la sensibilidad requeridos para oír las voces que murmuran desde las aguas eternas de Yucatán. Y quizás algunas narraciones están destinadas a quedar sin resolver como recordatorios de que hay realidades que superan nuestra comprensión, y que el silencio, en ocasiones, esconde secretos que es preferible dejar reposar en las profundidades donde Rosa Cárdenas halló por fin su paz.